Es difícil discrepar con esa vieja sentencia que justifica la libertad de prensa. Dice, la gente tiene derecho a saber. La pregunta es, quizá con crueldad y con ingenuidad, es derecho a saber qué. Ciencia, matemática, economía, lenguas extranjeras, literatura. Nada de lo mencionado, por supuesto. De hecho, uno bien podría suponer que el sentir popular es que las personas están mucho mejor sin esas menudencias. En el mundo hay un culto a la ignorancia y siempre lo ha habido. El antiintelectualismo ha sido esa constante que ha ido permeando nuestra vida política y cultural, amparado por la falsa premisa de que la democracia quiere decir que mi ignorancia vale tanto como tu saber. Habitualmente los políticos se han esmerado en hablar la lengua de Shakespeare, Milton, Borges, Joyce. Todo esto lo más antigramaticalmente que han podido, tratando así de evitar ofender a los oyentes, dándoles la impresión de haber ido al colegio. Así, algún político que inocentemente dejó entrever cierta cultura e inteligencia en sus discursos, vio como el rebaño de las personas afluía hacia el otro candidato a la presidencia, que inventó su particular versión de la lengua y que desde entonces no da tregua a los cómicos que lo imitan. Ahora los oscurantistas tienen una nueva consigna. No confíes en los expertos, dicen. Hace 10 años atrás era, no confíes en nadie que tenga más de 30 años. Pero como no tenían en cuenta que el almanaque pasaba, un día se encontraron con que ellos mismos tenían más de 30 y entonces cambiaron el discurso a no confíes en los expertos. Eso lo pueden decir sin ningún peligro. Nada, ni el paso del tiempo ni la exposición a la información los convertirá en expertos en nada de provecho. También está en boga otra palabra con la que se da nombre a todo aquel que admira la aptitud, el conocimiento, la cultura, la capacidad, y que desea que eso se extienda. De ese tipo de gente decimos que son elitistas. Es la palabra más jocosa jamás inventada, por cierto, ya que los que no pertenecen a la élite intelectual no saben qué es un elitista. O cómo se pronuncia la palabra. No bien alguien grita elitista, se hace evidente que dentro de esa persona se esconde un elitista que siente remordimiento por haber ido a la escuela. De acuerdo. A ver, olvidémonos de mi ingenua pregunta cuando decimos que la gente tiene derecho a saber. No nos referíamos a cosas elitistas. Lo que tiene derecho a saber es vagamente algo así como lo que pasa. La gente tiene derecho a saber lo que pasa en los tribunales, en el Parlamento, en el gobierno, en los consejos industriales, en las agencias reguladoras, en los sindicatos, ahí donde tienen asiento los poderosos. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo se va a conseguir que la gente sepa todo eso? Si nos dan libertad de prensa y nos dan periodismo que quieran investigar, que sean independientes y valientes, no cabe duda de que cuando haya algo importante que saber, la gente lo sabrá. Claro, un detalle. Siempre y cuando la gente sepa leer. Resulta que el leer es una de esas cosas elitistas a las que me refería, y una mayoría, desconfiando como desconfían de los expertos y despreciando como desprecian a los intelectuales relamidos, no sabe leer y no lee. Naturalmente, la persona media sabe trazar su firma con
una forma más o menos eficaz y entiende los titulares de las noticias deportivas, pero ¿cuántas personas no elitistas podrían leer sin excesiva dificultad unas 1000 palabras consecutivas en letra menuda, algunas de las cuales podrían llegar a tener 3 sílabas? Es más, la situación empeora. La habilidad lectora está paulatinamente a la baja en los colegios. Las señales de tráfico de las carreteras, que solían ser lecciones prácticas de lectura para principiantes, poco a poco son reemplazadas por pequeños dibujos que tratan de hacerlas más legibles internacionalmente, a la vez que sirven de ayuda a los que saben conducir un vehículo, pero que, al no ser intelectuales relamidos, no saben leer. Por otra parte, en los anuncios de televisión se muestran con frecuencia mensajes escritos. Si presta atención, descubrirá que ningún anunciante tiene la menor confianza en que sean leídos por mucho más gente, aparte de algún ocasional elitista, para asegurarse de que el mensaje lo recibe no solo esa minoría culturizada. En el anuncio se repite en voz alta cada palabra escrita. Buena observación esta, ¿eh? Siendo así, ¿de qué manera las personas ejercemos nuestro derecho a saber? Admitiendo que hay publicaciones que hacen esfuerzos sinceros por contarle al público lo que debe saber, preguntémonos cuántas personas realmente las leen. Hay miles de millones de personas que han pisado las aulas en algún momento de sus vidas y que admitirían saber leer, siempre que se proteja su identidad y no se lo ponga en evidencia ante sus vecinos. Pero la mayoría de publicaciones periódicas decentes considerarían un logro extraordinario alcanzar cifras de circulación de cientos de millones. Pudiera ser que no solo un 1% o menos de las personas tratase de hacer algo con su derecho a saber, y el que lo intentase podría ser acusado de elitista. Sostengo que la frase "las personas tienen derecho a saber" está vacía de contenido si tenemos una población ignorante donde el papel que habría de jugar la prensa libre se reduce prácticamente a la nada desde el momento en que apenas hay quien lea. Y entonces viene la pregunta: ¿y qué vamos a hacer? Podríamos empezar preguntándonos si, después de todo, la ignorancia es tan maravillosa y si tiene algún sentido condenar el elitismo. Creo que cualquier ser humano en posesión de un cerebro físicamente normal es capaz de aprender muchísimo y que puede resultar sorprendentemente intelectual. Creo que lo que necesitamos con urgencia es que cultivarse tenga la aprobación y el incentivo de la sociedad. Todos nosotros podemos formar parte de la élite intelectual. Solo entonces una frase como "el derecho a saber" y que cualquier idea de democracia genuina tendrán algún significado. Este texto, titulado "El culto a la ignorancia", fue escrito por Isaac Asimov hace muchos años atrás. Asimov fue escritor, profesor de bioquímica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston, de origen judío ruso, nacionalizado estadounidense y conocido más por sus obras de ciencia ficción y divulgación científica. Así comienza hoy Cosas que no sirven para nada. Hoy está lloviendo en Buenos Aires
Me gusta mucho la lluvia, me gusta mucho. Soy un amante de la lluvia. Me gusta la lluvia, ahora solo queda en el recuerdo, pero en el andén del medio de la estación de Aedo, o en el andén bajo donde paran los trenes de larga distancia. Estar ahí, día de lluvia, escuchando las chapas canturrear sobre el techo. Y uno sentado en esos bancos de madera, observando cómo subía la gente a esos trenes para irse de viaje. Sí, era muy lindo eso. O ir a tomar algo al copetín del andén del medio. No sé si lo dije, pero la estación de Aedo es la más bella del mundo, sí, así como lo escuchan. Después hubo un par de tarados, imbéciles, mal paridos, que no tuvieron la mejor idea de quemarla. Y luego se reconstruyó, sí. Venía bien, pero bueno, me acordé de eso. Es el problema de tener memoria. Bueno, yo tenía una novia que en los días de lluvia le gustaba. Salíamos desde la curva porque íbamos a tomar nuestra legui o café, y a ella le gustaba caminar bajo la lluvia. Y como era yo estaba fatalmente enamorado de ella, le decía que sí, que no, a mí, la lluvia. Y nos íbamos caminando desde la curva, por Fasola, hasta Gaona. El que vive en la zona que esté escuchando esto sabe cuánto hay. Día de lluvia, invierno. Recuerdo que la primera vez, después de esa caminata, al otro día estaba con una gripe padre, pero bueno, todo cuesta. Ya después no, porque me iba preparado, porque a esta se le iba a ocurrir caminar bajo la lluvia. Pero bueno, gracias a ella, con el tiempo, logré apreciar lo que era la lluvia. Sí. Ajá. Recuerden entonces de suscribirse al canal, de darme un like. Y los agradezco. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante. Esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Eso algunos no lo saben. Y por eso lo cuento. Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos. 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula, comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. ¿No te has vuelto loco, Víctor?, le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? El rey de los animales soy yo. La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. ¿De qué te quejas, Víctor?, interrumpió un osito gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? Vos naciste bajo la lona del circo, le contestó Víctor dulcemente. La esposa del domador te crió,
con mamadera. Solamente conoces el país de los hombres y no lo vas a poder entender aún. No vas a poder entender la alegría de la libertad. ¿Se puede saber para qué hacemos huelga?, gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá. Ah, por fin una buena pregunta, exclamó Víctor, entusiasmado, y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones y que patatín y que patatán. Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres, y que patatán fue la orden de huelga general. ¡Ah! ¡Pamplinas!, se burló el león. ¿Cómo piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma? Sí, aseguró Víctor. El loro será nuestro intérprete. Y enroscando la trompa en los barrotes de la jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. Enseguida abrió unas tras otras las jaulas de sus compañeros. Al rato, todos retozaban en torno a los carromatos, hasta el león. Sí. Los primeros rayos de sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales cuando el dueño del circo se desperezó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas. Los animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó apenas pisó el césped. De inmediato, los domadores aparecieron en su auxilio. «Los animales están sueltos», gritaron a coro, antes de correr en busca de sus látigos. «Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas», le comunicó el loro. No bien los domadores lo rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente. «Ya no vamos a trabajar en el circo. Huelga general decretada por nuestro delegado, el elefante». ¡Ah! ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! A las jaulas. Y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente. «Ustedes a las jaulas», gruñeron los orangutanes. Y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. La gente que esa tarde se aglomeró delante de las boleterías las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban: «Circo tomado por los trabajadores, huelga general de animales». Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres. «Caminen en 4 patas y luego salten a través de estos aros de fuego. Mantengan el equilibrio apoyado sobre sus cabezas. No usen las manos para comer. Rebuznen, maullen, píen, ladren, rujan. ¡Basta, por favor, basta!», gimió el dueño del circo al concluir su vuelta número 200 alrededor de la carpa, caminando sobre las manos. «No nos damos por vencidos. ¿Qué es lo que quieren?». El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante Víctor. «Con que esto no, y eso tampoco, y aquello nunca más, y no es justo, y que patatín, y que patatán, porque o nos envían de regreso a nuestras anchas selvas, o inauguramos el primer circo de hombres animalizados para diversión de todos los gatos y perros del vecindario». He dicho. Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana en el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje en los dientes, o sujeto en el pico, en el caso del loro. Todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de embarque con destino a África.
Claro que el dueño del circo tuvo que contratar 2 aviones. En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. Y el otro fue totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho espacio. Acabo de leer Un elefante ocupa mucho espacio. Este cuento es de Elsa Isabel Bornemann. Nació en Buenos Aires en 1952. Falleció el 24 de mayo de 2013. Fue una escritora argentina para niños, jóvenes y adultos. Fue profesora de letras egresada de la Universidad de Buenos Aires. Ejerció la docencia, dictó cursos, conferencias, ganó premios, muchos premios. Integró la lista de honor en 1976 de la Organización Internacional para el Libro Juvenil. Y este cuento que les acabo de leer fue censurado por la dictadura cívico-militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Por este cuento, la señora Bornemann no solamente fue censurada, sino pasó a integrar la lista de autores prohibidos. ¿Por qué leo esto? Porque vamos hacia eso de nuevo. Muy lentamente, este grupo de sociópatas nos está llevando a aquellas épocas. Esto fue cosas que no sirven para nada. Me fui. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá. Ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé. ¿Dónde puse el otro pie? En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo.